¿Verdad que todos o muchos de nosotros tenemos la experiencia de haber tenido estos sueños y quizá en un momento decir, ojalá esto sea un sueño? Pero no puedes distinguir el sueño de la realidad porque estás dormida. Y en ese momento suena el despertador y te das cuenta de que solo era un sueño, de que eso que te angustiaba, eso que te preocupaba, en realidad no te tiene por qué preocupar. Ayer por la noche soñé que perdía el ordenador y yo en el ordenador tengo bastante información Como todos. importante, ¿no? Y cuando me desperté el ordenador estaba al lado, en la mesa al lado, ¿no? Entonces me gusta definirme como despertador porque creo profundamente en las posibilidades dormidas que tiene un ser humano. Entonces muchos de nuestros sentimientos de impotencia, de desesperanza, muchas de nuestras frustraciones, de nuestras amarguras, de la sensación de incompetencia o sencillamente nuestra sensación de culpa o de vergüenza, forman parte del sueño, no forman parte de la realidad. Entonces, no quiere decir que la realidad no tenga sus dificultades, no tenga sus desafíos, no quiere decir que la realidad no tenga sus momentos de tristeza y de dificultad. Quiere decir que muchas veces lo vivimos con una oscuridad, con un nivel de drama, con un nivel de negatividad que no corresponden a la realidad. Entonces, despertar a que hay muchas cosas hermosas que nos estamos perdiendo porque estamos dormidos es algo que me parece realmente bonito, por lo menos yo disfruto enormemente haciéndolo y parece que tiene algún resultado en las personas que despiertan. Seguro, seguro. Y hablando de despertar, ¿no? ¿Qué te inspiró a llevar a cabo este último libro de El Camino del Despertar? Bueno, de alguna manera plasmar en un libro toda una experiencia a lo largo de los años de aquellas decisiones, de aquellas elecciones que nos ayudan a mejorar la salud, nuestra prosperidad, la sensación de bienestar, las relaciones y la felicidad. Propongo un camino de desarrollo personal donde combino temas que tienen que ver con la fisiología, específicamente con el cuidado del segundo cerebro, del jara, según los japoneses, ese punto energético, también del cuidado de la mente, es decir, de alguna manera hacer realidad las palabras del gran médico suizo Carl Gustav Jung, ¿no? Hasta que no llevemos a la conciencia lo que sucede en el inconsciente seguirá dirigiendo nuestras vidas y nosotros le llamaremos destino. Entonces explico muchas de esas corrientes inconscientes que están dirigiendo nuestro velero hacia donde no queremos ir y cómo se pueden superar. Y luego tiene una dimensión espiritual, es decir, es un sentido de la trascendencia, cómo encontrarnos con los demás, cómo encontrarnos con la naturaleza, cómo encontrarnos con la vida. Entonces es un viaje que de alguna manera es para volver al lugar de partida, pero habiendo transformado tu forma de mirar. Entonces, si cambias tu forma de mirarte, si cambias tu forma de mirar a los demás, si cambias tu forma de mirar el mundo, cambia lo que ves. Si cambia lo que ves, cambia cómo te sientes. Si cambia cómo te sientes, cambia lo que ocurre en el cuerpo, tus emociones. Y si cambia lo que ocurre en tu cuerpo, cambian también tus acciones, es decir, cambia tu vida. Pero quiero saber qué te cambió a vos. O sea, ¿qué te inspiró a vos? ¿Cuál fue ese disparador que te llevó realmente a crear el camino de despertar? Pues han sido, tú ten en cuenta que yo llevo cerca de 3 décadas estudiando estos procesos, una parte larga como cirujano, viendo cómo mejorar la actitud de mis enfermos cuando tenían que hacer frente a sus enfermedades, algunas muy serias. También mi propio autoconocimiento, una búsqueda constante hacia el interior que me movía a hacer ciertas cosas, porque tenía ciertos pensamientos, por qué no tenía otros, cómo mis pensamientos afectaban mis sentimientos, es decir, es un proceso de observación. Por otra parte, yo he leído mucho, he estudiado mucho, he viajado a sitios bastante recónditos del planeta para intentar estudiar lo que hacían las personas que habían conseguido un mayor conocimiento sobre el funcionamiento de la mente, a veces eran laboratorios en Estados Unidos, a veces era con monjes en los Himalayas, es decir, ha variado mucho porque en el fondo hay distintos abordajes para llegar al mismo sitio. Y poco a poco fui teniendo experiencias profundamente transformadoras que me permitieron ver lo que está en el trasfondo de lo que vemos, es decir, me ayudó a ver cosas que los ojos físicos no pueden ver, pero sí la inteligencia, que quiere decir intus legere,
penetrar en la realidad de las cosas, y que todos por supuesto tenemos, me permitió comprender. Entonces, de alguna manera, todo esto lo he sintetizado en un libro presentado como un viaje de aventura, que nos da pautas concretas sobre cómo podemos tomar determinadas decisiones que tienen la capacidad de transformar nuestra vida. ¿Y por qué tienen esa capacidad? Ten en cuenta que yo he pasado 26 años entre España y Estados Unidos en el campo de la cirugía, y tengo una mente con un gran componente racional, es decir, a mí me cuesta creerme muchas cosas, tengo que experimentarlas, tengo que vivirlas, tengo que estudiarlas, tengo que reflexionar acerca de ellas, y por eso todos mis libros, los 12 libros que he escrito, tienen un componente donde explico el porqué, pero no me quedo en el porqué, entro en el para qué. ¿Para qué es esto? ¿Y cómo te amigaste con tus zonas oscuras? Pues esa es una gran pregunta. Es una amistad muy distinta de lo que es el sentimiento. Es difícil que uno sienta cariño por sus zonas oscuras. Es difícil que uno sienta cariño por las partes de uno mismo que no quiere ni siquiera reconocerse en sí mismo. O sea, no solo no quieres que las vean los demás, sino que es que ni quieres verlas tú, con lo cual te las ocultas y las mandas al inconsciente para no saber ni siquiera que existen. Entonces, cuando empiezas a conectar con las sombras, con esas partes oscuras, y sabes cómo hay que relacionarte con ellas, esas sombras se convierten en una puerta que te permite ver aspectos extraordinarios de mejora, que hasta que no abraces esa sombra no puedes realmente evolucionar. El propio Jung decía que lo que se resiste persiste. Yo resisto, no quiero ver lo que no quiero reconocer, lo oculto en el inconsciente. Y él decía también: lo que se abraza se transforma. Entonces, cuando yo me he encontrado con mis sombras, y me ha producido mucha tristeza verlas, en lugar de sentir culpa, en lugar de sentir vergüenza, lo que he sentido era, por una parte, la tristeza lógica de ver algo que no había visto, y por otra parte, la alegría de saber que eso, una vez que lo había visto, podía transformarlo. ¿Cómo voy a transformar, Dolores, lo que ni siquiera estoy viendo? Entonces es una mezcla curiosa de tristeza y alegría. Tristeza porque ves algo que no habías visto, y alegría porque sabes que al haberlo visto lo puedes transformar. Y esto ha generado muchos puntos de inflexión maravillosos en mi vida. Me ha ayudado muchísimo a mejorar cosas que si no las hubiera visto, continuaría cometiendo el mismo error una y otra vez. Y que nos sirve a todos, ¿no? Porque justamente claro, esto de abrazar las sombras en realidad es un incentivo a que todos las abracemos, ¿no? Porque realmente es el primer paso en el camino de la transformación. Sí, yo tengo una metáfora que he pensado muchas veces en metáforas para intentar poner imágenes en cosas que son conceptos bastante escurridizos. Entonces, yo utilizo, hace mucho tiempo leí una historia japonesa sobre unas tazas de té rotas que se repararon se conectaron con una resina de oro puro. Entonces tú ves esas tazas y son realmente preciosas. Entonces, nosotros todos tenemos nuestras fracturas, nuestros microtraumas o macrotraumas, nuestras heridas internas, y no las queremos mostrar ante los demás porque pensamos que rechazarían. ¿Quién quiere una vasija rota? ¿Quién quiere una vasija defectuosa en un mundo que parece que la perfección ha de ser la regla? Entonces, cuando tú te encuentras con un amor que es gratuito, un amor que no cuestiona, un amor que simplemente da, es decir, que tú le ofreces tus fracturas y las rellena de oro y al final queda una vasija, y es una maravilla las piezas estas porque son únicas, no hay ninguna igual, ya que todas se rompen de una manera diferente y las ves con sus especie de hilos de oro conectadas, y dices: qué cosa más bonita. Pues eso es lo que sucede cuando nosotros abrazamos las sombras. Entonces, en lugar de rechazar esas fracturas, las abrazamos desde el amor, las abrazamos desde ese oro y las transformamos. Y por eso el amor es lo único que realmente puede sanar a tal nivel de profundidad, porque todas las heridas emocionales serias que tenemos son heridas en el amor. En un momento determinado, por la razón que fuera, no nos sentimos suficientemente amados. Y claro,
estamos acostumbrados a un amor con condiciones. Yo te amo si eres una persona simpática, yo te amo si tú me tratas bien, yo te amo. Pero no estamos acostumbrados a un amor que solo da, que no espera nada, que no exige nada, que no es un trueque, que es pura generosidad, y ese amor nos descoloca. Y al descolocarnos, precisamente nos transforma y nos sana. Mario, quiero hablar del tema de felicidad. ¿Cómo definís vos la felicidad y de qué depende? La felicidad yo la defino como un estado de paz. Es decir, es un estado de serenidad, de calma, de tal manera que los eventos exteriores no es que no te impactan, es que no te rompen, ¿no? Es decir, tienes una buena noticia, claro que te impacta, pero no por eso te crees que eres más que los demás. Tienes una cosa en tu vida que te duele, claro que te duele, pero no te rompes. Es decir, es como un estabilizador, una sensación de estar protegido, de estar seguro, de que el universo no es hostil, de que hay fuerzas extraordinarias que aunque no lo veas, sí les importas y sí te cuidan, y que por eso puedes tener esa tranquilidad básica. Es decir, es un mar, estás cruzando el mar, a veces hay olas, a veces hay mareos, a veces hay rayos, pero sabes que vas en un barco que nunca se hundirá. ¿Pero hay factores que contribuyen a la felicidad? Sí, lo que en mi experiencia más contribuye a la felicidad es tu capacidad de amar. Cuanto mayor capacidad tengas de amar, más feliz vas a ser. Y voy a utilizar un ejemplo que es el estudio más largo que existe en el mundo sobre la felicidad, porque me encantaría que las personas que nos estén viendo no piensen que esto es simplemente algo El de Harvard. metafísico o algo así. Efectivamente, el estudio de Harvard que muestra que las personas más felices son las personas que tienen el mayor número de conexiones emocionales. Y claro, tú, ¿por qué tienes tantas conexiones emocionales? Porque te haces de querer. Porque te haces de querer. Si no, no tendrías tantas personas que te quieren. Claro. Es que te haces de querer. Y claro, todos sabemos, fíjate, a mí me becaron en la Facultad de Medicina en Innsbruck, en el Hospital Universitario en Austria, con el profesor Otto Rose, una maravilla de ser humano y uno de los mejores cirujanos del mundo en su campo. Y allí coincidimos médicos de distintos países. Y bueno, la relación que hice con ellos fue absolutamente maravillosa. Íbamos juntos a todas partes. Estábamos deseando vernos después del trabajo que teníamos cada uno dentro del hospital universitario, ¿no? No sé por qué hicimos un vínculo tan afectivo, pero todos nos ocupábamos de todos. Y yo recuerdo caminando por Mariatherenstraße, que es una calle preciosa que hay en Innsbruck y que da justo a los Alpes. Es una cosa increíble porque es una pared y son los Alpes, ¿no? Y me acuerdo mirando aquella calle diciendo, esta es la ciudad más bonita del mundo, esta es la calle más bonita del mundo. Y yo estaba convencido de eso, pero fui el último que se fue de Innsbruck. Todos mis amigos se fueron antes y yo me quedé el último por temas de viaje. Y recuerdo perfectamente, como si fuera ayer, caminar por Mariatherenstraße, la misma calle por la que había ido montones de veces, mirar la calle y digo, me han cambiado la calle. Digo, si no es la misma. Y yo me acuerdo parándome delante de una casa que era espectacular. Era espectacular cuando iba con mis amigos. Claro. Ya no lo era. Y entonces me quedé tan alucinado y dije, ¿pero qué es lo que ha cambiado? Si es tan distinta, ya no estaban mis amigos. Entonces, eso es como lo que... cuando viajas solo, ¿no? Claro, claro. Entonces, eso es lo que pasa, que al final, ¿qué es lo que queremos las personas, Dolores? Si es que todos queremos lo mismo, amar y ser amados. Lo que pasa es que nos lo ponemos de difícil, simplemente que nos plantémonos si nos queremos de verdad. O sea, nosotros, si nos amáramos de verdad, nos trataríamos como nos tratamos muchas veces ante nuestros errores. Pero ¿y por qué nos castigamos tanto a veces, no? Pues nos damos bueno, esa es otra pregunta y la contestación que yo daría es la siguiente. Nos castigamos porque la imagen que tenemos de nosotros mismos no es la correcta. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues mira, tú imagínate que tienes una persona que ha hecho algo que está mal. Objetivamente está mal. Ha entrado aquí y se ha llevado una de las cámaras de televisión. Eso está mal. O ha entrado aquí y se ha llevado tu móvil, o se ha llevado, yo que sé, otra cosa. Eso está mal. Imagínate que tienes a esa persona delante. Tú puedes verla de dos maneras distintas, de dos.
Primera manera, es mala. Es mala. Y si es mala, ¿qué hay que hacer? Hay que castigarla. O puedes decir, está mal. Ella está mal. No sé por qué está mal. A lo mejor aprendió a robar desde que era pequeño. A lo mejor roba porque tiene hambre. A lo mejor roba porque es lo único que sabe hacer. Yo qué sé, no lo estoy justificando. Simplemente estoy diciendo que está mal. Si pienso que está mal, ya no busco castigarla, busco corregirla. ¿Qué pasa? Si nosotros en nuestra conversación interior no estamos buscando corregirnos, sino que nos castigamos, y uno sabe cuándo se está castigando, Sí. es porque nos vemos malos. Porque si no nos viéramos malos, si nos dijéramos, estoy mal, entonces buscaríamos corregirnos. Ese es nuestro problema, que nos miramos y creemos que somos malos. Y como creemos que somos malos, pues entonces no merecemos ser felices, no merecemos tener éxito, boicoteamos muchas veces nuestros esfuerzos para ser felices. Si alguien nos dice, qué persona más estupenda eres, pensamos, sí, no me conoce. Si me conociera de verdad, el síndrome del impostor tan generalizado, pero ¿cómo puede pensar de mí si supiera cómo soy en realidad? Nos vemos como malos. Y no somos malos, somos buenos. Lo que ocurre es que a veces estamos mal y cuando estamos mal hacemos cosas malas. Bueno, pues entonces lo que hay que hacernos es castigarnos, hay que corregirnos. Y esto, que parece una cosa tan sencilla, es la clave de todo el proceso educativo. Tú intenta castigar a alguien y no se corregirá, acumulará resentimiento. Por eso hay tantos pozos de resentimiento en nuestro interior. Busca corregir a alguien y la persona se dará cuenta que lo que quieres es corregirla. ¿Y por qué me quiere corregir? Porque me quiere ayudar. ¿Y por qué me quiere ayudar? Porque le importo. ¿Y por qué le importo? Porque me ve como una persona buena que está haciendo algo que no está bien y que también le va a acabar perjudicando. Entonces, es un cambio por completo en la mirada. Cuando tú cambias la mirada, cambias tu forma de ver. Cambias tu forma de ver, cambias tu forma de sentir. Cambian tus emociones, cambian tus acciones. Sabéis que he dedicado muchos años de mi vida a la cirugía, 26 años, y también a estudiar el cerebro humano, qué nos pasa. Y al final te das cuenta de algo muy sencillo, pero tremendamente escurridizo. Es muy sencillo porque es obvio, pero tan obvio que lo obviamos. Y es hasta qué punto la mente humana tiene la capacidad de arruinarte la vida o ofrecerte una vida llena de sentido. La mente realmente es un instrumento súper sofisticado. El ser humano no acaba ni en su cuerpo ni en su mente, trasciende, va más allá, pero la mente es muy sofisticada. La mente genera pensamientos, los pensamientos generan sentimientos, los sentimientos generan emociones, que son reacciones del cuerpo, y todos sabemos hasta qué punto un hecho a veces lo tomamos de una forma y decimos, bueno, no pasa nada, hay que tomárselo con tranquilidad y seguimos enfocados. Y hay otras veces que ciertos hechos, a lo mejor más insignificantes, tienen la capacidad de desequilibrarnos por completo. Y a todos nos pasa. Por eso creo que es muy importante entender a nuestro compañero de viaje. Porque si entendemos cómo funciona, si entendemos cómo nos anula o cómo nos ayuda, es mucho más factible que podamos utilizarlo a nuestro favor. Yo sé que ante las circunstancias a veces muy complicadas con las que los seres humanos nos encontramos, y sobre todo algunos seres humanos, tendemos a creer que todo el problema está fuera. Tendemos a creer que toda la dificultad está fuera. Tendemos a sentir la impotencia porque ¿quién soy yo para sentirme capaz ante semejante obstáculo? Y sin quitar ni mucho menos importancia a la envergadura de ciertos desafíos, lo que no podemos es quitarle importancia al papel que nuestra mente juega a la hora de hacer frente a ellos. Lo que yo tengo a nivel de certeza absoluta, pero certeza absoluta, sin ningún resquicio de duda, es que cada uno de vosotros, cada una de vosotras, dentro tenéis los recursos que son necesarios para vivir una vida plena. Lo que pasa es que hemos perdido el camino, nos hemos desconectado de nosotros mismos, nos hemos quedado con una visión superficial y nos parece que todo lo que hable de nuestro potencial, de nuestros recursos, no sé qué tal cual, son buenas palabras enfocadas a animarnos y no que están atestiguando una realidad que está presente. El mindset es una forma de describir el estado de la mente y es lo que está determinando todo. Os voy a decir por qué. Nosotros no vemos el mundo, nosotros hacemos representaciones internas de nosotros mismos
de los demás y del mundo. Y al final damos mucho más valor a la representación que a la realidad. ¿Cuántas personas que se creen que no valen y el mundo no para decirles que valen, siguen pensando que no valen porque dan más valor a su representación interna, a su alucinación particular, que al mundo real? Entonces, lo primero que tenemos que entender es este mindset, salirnos del instrumento, gracias a la conciencia, que es capaz de trascender el instrumento, que es la mente, y decir, ups. Y hay dos elementos claves. Primero, elemento el alcance. ¿Qué me puede a mí impulsar para subir al siguiente nivel? ¿Qué me puede a mí impulsar? ¿Qué puede darme alas para volar? Y lo segundo es el elemento profundidad. ¿Qué me está limitando? Es como si fueras un globo aerostático, quieres subir, quieres viajar a otro lugar, necesitas ese fuego, ese aire caliente que te impulse, pero tienes un lastre. Entonces al final, si el globo no se mueve, uno dice, no, es que mi globo es una chusta, mi globo es una patata. Pero ¿cómo va a ser una patata el globo si el globo eres tú? ¿Cómo puedes considerarte una patata si eres un ser extraordinario? Porque crees que como no te mueves, este globo es una patata. No, este globo no se mueve, este globo aerostático no se mueve primero porque no hay bastante aire caliente que lo impulse y porque tienes un lastre que pesa demasiado. Y eso es lo que tenemos que explorar. Entonces, la primera pregunta, que es una pregunta honda, es ¿qué me está limitando? Y vamos a ver, yo cuando escucho a algunas personas decir, ¿sabéis la diferencia, muchos de vosotros, entre una idea y una creencia? Lo describió perfectamente Ortega y Gasset. Que una vez dije, los filósofos Ortega y Gasset. Y se va a acercar uno y me dijo, oiga, que era uno. Digo, no, ya lo sabía. Pero en fin, Ortega y Gasset, un único filósofo. Que dijo, las ideas las tenemos, en las creencias estamos. Cuando llego a personas que dicen que es fácil quitarse las creencias profundas, yo creo que no saben de lo que hablan. Porque para empezar, no sabes que tienes esa creencia. ¿Cómo te vas a quitar algo si no sabes que no lo sabes? Es un poco sorprendente. Pero sí se han identificado algunas creencias muy profundas que tenemos la mayor parte de los seres humanos, que si consigues verlas y empezar a revertirlas, tiene un impacto absolutamente transformador en tu vida. Y vamos a ver algunas de esas creencias que están limitando a una cantidad enorme de seres humanos. Los tienen amarrados en esta zona, donde hace mal tiempo, llueve y hay escasez. Sueñan con una zona de abundancia y prosperidad, donde hay un sol, donde hay un calor, pero consideran que este gap, que esta barrera, este espacio es absolutamente insuperable. Entonces, ¿qué forma es el lastre? ¿Qué creencias profundas, actuando a nivel inconsciente, me limitan a la hora de dar pasos en la vida con confianza, con ilusión, con serenidad, con entusiasmo? La primera la llamo ya directamente limitación, porque estas son creencias disfuncionales, por tanto generan siempre limitaciones. La limitación 1 es la creencia de que vives en un universo hostil y no en un universo benevolente. Esto tiene más calado de lo que parece, y Einstein habló muchísimo de esto. Lo que pasa es que Einstein brilló tanto como físico que como metafísico, pues la gente no le prestó atención porque esta metafísica suena un poco raro para empezar. Mira, yo he tenido experiencias personales que me han ayudado a verificar que cuando he confiado en la vida, cuando sin necesidad de ponerle nombre específico, pero he creído que hay algo, una inteligencia, un amor enormes, infinitos, que aunque yo no lo entienda por las pruebas que me manda, me las manda porque tengo que crecer en un aspecto de mi vida ha empezado a moverse en una dirección radicalmente distinta. Unos amigos míos, algunos muy conocidos, le llaman la vida, otros le ponen el nombre Dios, otros universo, otros energía cósmica, lo que quieras. Pero eso de levantarte por la mañana y decir, a ver de dónde me llueven las bofetadas, es un error, porque te caen de todas partes. Te caen de todas partes.
Y eso lo hace una persona que cree que vive en un universo hostil, está permanentemente en defensa. Y esto tiene impactos tremendos en el cerebro. Baja tu creatividad, baja tu imaginación, baja tu capacidad de aprender, baja tu capacidad de procesar la información de forma rápida. Luego, aunque solo fuera como estrategia, independientemente de que fuera verdad o no, creer que vives en un universo benevolente es como entrar en una fiesta y pensar que te vas a encontrar gente maja, gente agradable, y que no todo el mundo va a ser hostil, que te va a enjuiciar o te va a criticar. Entras con otro mood, entras con otro ánimo, entras con otra actitud. La segunda limitación es no saber que el mundo real es mucho más benevolente que el mundo mental. Esto es una cosa que un día la vi y dije, toma ya. La representación interna que tienes de ti, de los demás y del mundo es mucho más pobre y limitada que la realidad. Pero hasta que no te des cuenta, seguirás dando más valor a la ficción que al mundo real. ¿Qué implicaciones tiene eso? Muy fácil. Si yo en mi representación interna, atención, que vivo como la realidad, que la vivo como si fuera la misma realidad y considero que es indiscutible, digo, esto es demasiado grande para mí, nunca exploraré, jamás me atreveré, jamás saldré de mi zona de confort, no preguntaré, no indagaré, no reflexionaré, porque ya he decidido en mi mundo interno cómo es el mundo y naturalmente el mundo será un reflejo de cómo sea yo. Qué bonito es lo que decía la gran psicóloga Ayn Nin. No vemos el mundo que es, vemos el mundo que somos. Entonces, fíate más del mundo real. Corcho, fíate más. Todos sabemos a vocecilla. No le preguntes, el fondo no le interesa. Pero ¿cómo que? Explóralo, a lo mejor no le interesa. Pero explóralo y te darás cuenta que el mundo real es mucho más benevolente que el mundo mental. Tercera limitación. Desconocer que nuestros juicios no son la realidad. Nuestros juicios son la expresión de una percepción profundamente limitada. Pero para nosotros no hay cosa más amplia que eso. Ojo con los juicios. No estoy hablando desde el punto de vista moral, estoy hablando desde el punto de vista de lo que es inteligente y de lo que no lo es. ¿Cuántas personas a veces nos juzgan sin conocer nuestro contexto, lo que nos pasa en ese momento? ¿Cuántas veces juzgamos a otros sin saber el contexto, lo que pasa? No exploramos, no preguntamos. La representación interna tiene más peso para nosotros que la misma realidad. El foco tiene que estar siempre en ganar, nunca en no perder. Porque donde pongas tu foco vas tú. Y el foco hay que entrenarlo. Y el foco no se te puede ir a la cabeza, donde el diálogo interno empieza a decirte lo poco que vales, lo difícil que es el mundo y que no hay oportunidades para ti. Porque como te vaya el foco allí, no tendrás ninguna oportunidad, no porque la vida no te lo ofrezca, sino porque tu representación interna se encargará de destruir cualquier oportunidad que aparezca en tu vida. Está fuera de toda duda que la visualización, el uso de la imaginación para proyectar imágenes que te entusiasman, imágenes que te ilusionan, tienen un impacto en el cerebro. Álvaro Pascual León es uno de los máximos investigadores en el mundo, es profesor de neurología en el hospital donde yo estuve en Boston, y es una de las personas que más ha trabajado en este campo, cómo realmente imaginando creas nuevas conexiones a través de la neuroplasticidad. Entonces, no dejemos que la imaginación nos proyecte a un mundo de angustia, a un mundo de ruina, a un mundo de depresión, sino a un mundo de ilusión, a un mundo de entusiasmo, ya que ese instrumento, usémoslo a nuestro favor, no en contra. Interpretación. ¿Cómo vas a interpretar lo que te pasa? Aquí es donde ves la diferencia en cómo interpretan los grandes inventores y cómo interpretan los que no son tan grandes. El gran inventor, cuando algo no le sale bien, lo interpreta como una necesidad de probar algo nuevo y aprender de lo que no ha funcionado. Los que no son tan grandes inventores lo interpretan de otra forma. Yo no valgo. Si es que está todo en cómo funciona la mente humana. Una interpretación que no corresponde al mundo real tiene la capacidad de arruinar tu vida. Hay personas
que se creen que no valen nada, porque de pequeño alguien les dijo que no valía y se lo creyeron. Si lo que ellos dijeron no tiene ningún valor, a menos de que tú interpretes que es verdad. Entonces se hace realidad, porque en tu representación interna coge peso, coge cuerpo, coge esencia. Lo siguiente, los valores. Vamos a ver, voy a decir algo que puede resultar chocante con la sociedad en la que vivimos. Nuestra sociedad valora el estatus, que es un tío muy importante, valora el reconocimiento, valora el prestigio, valora la seguridad, y nadie dice que esto no sea valioso. Pero lo que va a hacer que tu globo suba no son esos valores. Porque el valor del estatus es muy peligroso, porque si lo que te importa es tu estatus, no te vas a arriesgar a hacer algo nuevo, no sea que pierdas estatus. Si lo que más te importa es el reconocimiento, ¿qué pasa si pruebas algo nuevo y te sale mal? Bajará el reconocimiento. Si lo que más te importa es la seguridad, ¿qué pasa si sales de tu zona de confort, que estás en un territorio inseguro? Ojo con estos valores. No digo que no sean importantes, pero ponlos de copiloto, que no sean el piloto, que no sean quien lleve el coche. Que te digan de vez en cuando, como decía Carlos Moya, Carlos Sainz, decía, ojo, no sé qué, por ahí, curva, no sé qué. Está muy bien, pero que no sea el piloto. Oye, ojo, sé sensato, muy bien, pero es que como lleves tú el volante, es que tengo aversión al riesgo. Y la aversión al riesgo es también la aversión al éxito.